Buenos días, mi nombre es Estado Ortiz, estudiante de la Universidad de San Carlos de Guatemala en la Facultad de Humanidades. Estoy en el último semestre de profesorado de enseñanza media y técnico en administración educativa. El día de hoy vengo a exponer sobre las consecuencias que ha dejado la pandemia en la educación en Guatemala. El derecho a la educación ha sido uno de los más vulnerados durante la pandemia causada por el COVID-19, provocando grandes consecuencias en su aprendizaje, desarrollo y acceso a oportunidades de educación. Ahora que se dio el fin de la misma, recordemos que en su inicio comenzó el confinamiento causado por la pandemia. Millones de niñas, niños y adolescentes en todo el mundo actualmente continúan sin poder asistir de forma presencial a la escuela. Si bien muchos países han implementado modelos de incorporación paulatina o total, el resto continúa con la política de mantener las escuelas cerradas, comenzando con la modalidad virtual. Esta ha sido la opción para dar continuidad al proceso de aprendizaje, pues este no es accesible para millones de niñas, niños y adolescentes, principalmente las y los que viven en condiciones de pobreza. Más que todo, estamos hablando sobre un retroceso en el aprendizaje, ya que las niñas y niños aprenden menos y con mayor dificultad. 5 de cada 10 niños y niñas consideran que aprenden poco durante la pandemia, especialmente las madres, padres y cuidadores de los mismos. Entre 11 y 14 años, los niños que presentan alguna discapacidad o enfermedades crónicas creen que aprenden poco. El 71% de las niñas y niños en hogares vulnerables no tienen suficiente acceso a Internet. El 49% no entienden la tarea. 25% no tienen apoyo en casa para sus actividades. Eso nos presenta una dificultad para acceder a recursos educativos. El cierre de las escuelas ha impedido la entrega de libros de texto y otros materiales educativos para reforzar el aprendizaje de niñas y niños desde casa, insumos extremadamente necesarios principalmente para todos los niños con acceso limitado o sin el Internet. 50% de los niños encuestados requieren material didáctico, 40% necesitan asesoría, 15% de las y los cuidadores declaran que tienen problemas para pagar los recursos de aprendizaje. En esto hablamos del Internet, de móvil o computador. Deserción escolar e impacto económico. A consecuencia del cierre de las escuelas, las repercusiones económicas de la pandemia en los niños y niñas y adolescentes continúa profundizándose. La actual generación de estudiantes corre el riesgo de perder 17 billones de quetzales en valor actual del total de ingresos que percibirán durante toda la vida. Según estimaciones del Banco Mundial, en Guatemala el panorama no es alentador. De acuerdo al Ministerio de Educación, la pandemia ha dejado a 1.2 millones de estudiantes fuera de la escuela, principalmente por la falta de recursos económicos para continuar su educación. Las consecuencias se evidencian con el incremento de riesgo de trabajo infantil, abandono, deserción escolar, matrimonio infantil y otras formas de abusos. Los niños han perdido habilidades básicas como lo es la matemática, la lectura o el simple comunicarse con otras personas, más que todo ser social. En la educación ha significado que millones de niños hayan perdido significativamente el aprendizaje académico que habían adquirido si hubieran estado en el aula, y los niños más pequeños y marginados enfrentan la mayor pérdida, más que todo los niños que tienen pocos recursos económicos en su casa son los que más afectados. En los países de ingresos bajos y medianos recursos, la pérdida de aprendizaje por el cierre de las escuelas han dejado hasta el 70% de los niños de 10 años sin poder leer o escribir o comprender un simple texto, frente al 53% antes de la pandemia. En conclusión, podemos decir que la pandemia en Guatemala ha reflejado que no se le da la atención necesaria en la educación, ya que eso no es el interés de los gobernadores, dejando a una sociedad pobre sin estudios, lo que han provocado el ausentismo a la hora de ir a recibir clases. Conjunto con eso, la falta de una buena economía para sufragar los gastos que la educación se requiera y el estancamiento de conocimientos en los centros educativos. Muchas gracias.